Hispanos, gente como tú. Hispanos, además con un nuevo intro hecho por un paisano, como decimos nosotros en Venezuela, por una voz joven y por una voz dinámica. Se trata de eso, de innovar, de permanecer, porque sí, somos conservadores, pero también de innovar. Y hoy tenemos una súper grata entrevista, porque además son amigos y tienen una capacidad tan grande de expandirse por el mundo que uno dice, wow, bueno, primero de haber tomado la decisión de este negocio, y luego además con lo competitivo, cuando hablamos en España de las bebidas, de la ginebra y de muchas otras cosas, pues todo aquello que tenga que ver con la comercialización, con la colocación de bebidas, pues tiene que ser de altura. Y eso es lo que hace Ancestral. Ancestral, con sus socios, Sebastián Troillet, Carlos Fogler, han logrado demostrar al mundo con mucha capacidad todo lo que se puede hacer con talento nacional para exportar. Bienvenido, Sebastián Troillet. Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias, José Alberto. Un saludo para todos los hispanos, para todos los españoles. Así es, un saludo para todos, un placer estar por acá, muchas gracias por la invitación. Siéntete en tu casa, esto es lo primero, como si estuvieses, no sé, la Mega o qué sé yo. Bueno, me quedé pegado con lo de la Mega, pero está bien. Con cualquier circuito nuestro, porque además la idea, que se los hemos venido comentando, es entrar en las plataformas streaming de la 104.5 radio que tú mereces y poder exportar esto a todas partes de Hispanoamérica. Fantástico. Lo que te quiero decir, Sebastián, es que te van a escuchar en todas partes. Muy bien. Cuéntame un poquito, empecemos con el inicio de Ancestral. Muy bien. Bueno, Ancestral inició por allá en el año 2014, como una iniciativa pues de buscar un producto nacional interesante que tuviese potencial de exportación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros descubrimos un destilado venezolano que se llama Cocuy, que está hecho a base de un agave endémico de Venezuela, que inclusive en algunas zonas ya tiene denominación de origen. Y bueno, nos pareció algo súper interesante. ¿El Cocuy es primo del agave o no? O sea, tiene su... Sí, es un agave. Es un tipo de agave, okay, exactamente. Perfecto. Es un tipo de agave que crece exclusivamente en Venezuela. Entonces, bueno, conocimos el Cocuy y lo probamos, nos pareció muy interesante y nos apasionó mucho el tema y empezamos a entender un poco más lo que envolvía el mundo de los destilados. Y bueno, nos pareció algo apasionante y a raíz de eso quisimos pues profundizar más y empezarnos a especializar un poco más en todo el tema ya de destilados. Entonces, un poco a modo autodidacta y de investigación. Empírico. Así es, empezamos a comprar bibliografía, a hacer cursos. Y bueno, todo empezó comprándonos un alambique pequeño de 20 litros por Amazon. O sea, laboratorio. Totalmente. Hecho por ustedes, homemade. Así es, en casa de mi mamá, en Los Guayabitos, en Caracas. Pusimos el alambique, ¿no? Una casa, bueno, que ya tenía sus años, entonces, por supuesto, todo el tema eléctrico no estaba preparado para un alambique así fuese chiquito. Entonces, cuando tumbábamos una fase de la casa cuando prendíamos el alambique. Y bueno, empezamos a experimentar todo el tema de cocinar y fermentar y destilar, ¿no? Y siempre estuvimos muy claros que lo que queríamos para hacer eso era maíz, porque era un grano natural para nosotros en Venezuela, que crece muy bien y que está totalmente adoptado a nuestra dieta, a nuestra cultura. Y además de eso, pues ya investigando, también vimos que el alcohol de granos es vamos a decir, el más limpio y el mejor para hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, y empieza el laboratorio. Empieza el laboratorio. Entonces, primero, nuestra primera misión fue lograr hacer un alcohol de muy alta calidad y sin ningún tipo de aromas extras, algo muy limpio, algo que fuese 100% etanol y que fuese muy, muy limpio. Para así ya lo más parecido a un gin. Lo más parecido a un vodka. A un vodka. Correcto. Entonces,
En ese sentido empezamos a cocinar, a fermentar y entender muy bien el proceso de la cocina, de cómo gelatinizar los almidones que están en el maíz, luego trabajar con enzimas de granos malteados para transformar esos almidones en azúcares, y luego todo el proceso de fermentación que se logran con esos azúcares, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, como te digo, en casa de mi mamá. ¿Y las primeras víctimas en...? Las primeras víctimas fuimos, por supuesto, Carlos y yo. Los mismos creadores. Sí, okay. Me da mucha risa porque en ese momento yo todavía no tenía hijos, pero Carlos, que ya tenía sus chamos, estábamos empezando, llegaba a la casa, pues al principio obviamente sufríamos contaminación en la fermentación, porque la fermentación es un proceso en donde compiten las bacterias y la levadura, y en el que tú quieres que gane la levadura, porque la levadura come azúcar y produce alcohol, a diferencia de las bacterias que producen ácido. Entonces lo que estábamos logrando hacer, en el mejor de los casos, era vinagre de maíz, ¿no? Bueno, que es válido. Entonces, bueno, Otico le decía a Carlos que sí, papi, ¿por qué tú hueles así cuando llegaba a la casa? ¿No? Claro, pues no. De todo el proceso todo el proceso, claro. Entonces, bueno, nos fuimos entendiendo más, fuimos mejorando, y entonces llegó el momento en donde quisimos llevar esto un poco más allá y decidimos pedir prestado a unos amigos un espacio en una cervecería artesanal que ellos tenían, para ya poner unos equipos un poquito más grandes y ya pues salir del garaje de la casa de mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos las pruebas. Aquí todavía seguimos tratando de llegar a la mejor calidad de alcohol neutro optimizar posible. Lo máximo posible. O sea, algo que fuese de verdad estupendo y extraordinario. Entonces, una vez que llegamos a lo que nosotros pensábamos que estaba bien, lo primero fue hacerle un análisis de laboratorio. Entonces, bueno, mandamos nuestras muestras del alcohol que logramos hacer a un análisis de laboratorio. Y bueno, para gratificación nuestra, los resultados fueron muy buenos. Logramos un 99,99% de pureza. Nosotros, hazte cuenta que la destilación es una curva. Imagínate una montaña, y nosotros hacemos cortes muy estrictos. La destilación tiene cabeza, cuerpo y cola, y tú te quieres quedar con el cuerpo, que es en donde está la mayor cantidad de etanol. Entonces nosotros nos quedamos, si se quiere, con la cima de esa montaña. Y entonces sacrificamos... pero lo otro se pierde después del proceso. No, lo otro, por ejemplo, había en el medio de todo este proceso nuestro también cayó el COVID. Durante el COVID se utilizaba mucho alcohol para sanitizar, entonces tú podías usar ese alcohol que no se utilizaba para tomar, para sanitizar, ¿no? Entonces, bueno... una vez que logramos ese alcohol, ya dijimos, bueno, vamos a enrumbarnos a hacer nuestro primer producto. Entonces tú dirás, ¿por qué una ginebra? En Venezuela tiene cero cultura de ginebra, ¿no? Sí, en cuanto a producción, por decirlo, sí, porque somos muy de ron, vamos a decir. Entonces, ¿por qué la ginebra? Porque la ginebra, nosotros queríamos tener un producto que tuviese alma, espíritu venezolano, que tuviese ingredientes venezolanos. Entonces la ginebra... Claro, luego perdón que te interrumpa, pero luego lo importante, después de ese origen, es cómo fueron haciendo todas estas mezclas 100% con el origen del buen producto venezolano, sí, y cómo fueron conformando, porque luego de la ginebra vienen varias bebidas. Sí, correcto. Pero siempre tuvimos claro que al principio la que queríamos hacer era una ginebra, porque la ginebra nos permitía incorporar varios ingredientes que fuesen, en el caso de nosotros, queríamos que fuesen ingredientes conocidos y con mucho anclaje en nuestra cultura y en nuestros ingredientes, en nuestra alacena, ¿no? Uh-huh. Venezuela, bueno, como tú sabes, es un país multicultural. Llegaron los españoles, ellos trajeron africanos, luego tuvimos una migración asiática, entonces tenemos ingredientes un poco de todos lados. Uh-huh. Algunos son nativos, otros son adoptados por nosotros y que se han dado muy bien en Venezuela, en el caso del mango, por ejemplo, que crece por todos lados. Entonces, bueno, nosotros... Bueno, sí, mango, aguacate... Un montón, claro. Un montón. Entonces, nosotros queríamos hacer una ginebra sobre todo distinta también, ¿no? No una ginebra que cuando tú la probaras dijeras, ay, bueno, ¿qué será esto? ¿Será esta o aquella? Porque muchas ginebras... Prácticamente una ginebra que no le tengas que poner los frutos secos. Cada quien se toma la ginebra
como más le guste. Pero y sobre todo una ginebra que cuando la pruebes digas, esto sabe a algo muy específico. ¿Okay? Entonces, queríamos un ingrediente protagonista, un ingrediente raro, distinto. Entonces, bueno, tenemos buena amistad con Charles Brewer, un famoso pues botánico y explorador venezolano. Ha explorado la selva un sinfín de veces. Que además fue capaz, en el ejercicio del ministerio, cuando lo tuvo, de ver muchísimo más allá. Así es. En ese momento, y una visión de futuro increíble. Sí, una persona extraordinaria. Sí. Nos invitó a su casa, y bueno, fue ya de por sí todo, estar con Charles y que te cuente todas las aventuras que ha tenido, te puedes quedar ahí días, ¿no? Escuchándolo. Entonces, bueno, él hizo una exploración con una marca famosa de Ginebra hace tiempo, buscando botánicos en el Amazonas para una edición especial amazónica. Entonces estaba algo familiarizado de lo que era la ginebra, de cómo se utilizaban los botánicos en el proceso de hacer una ginebra. Entonces, bueno, él nos presentó varios botánicos y nosotros quedamos encantados y flechados con una pimienta, familia de la Piperácea, que crece en la selva amazónica de Venezuela. Nada más en la selva amazónica. Bueno, ya... En principio. Digamos, en principio, pero el clima de la selva amazónica en Venezuela se replica en varias partes de Venezuela, entonces se puede conseguir en otras zonas además de la selva, ¿no? Pero originalmente es de la selva y es un botánico que es sagrado para varias tribus del Amazonas, que es utilizado... O sea, que tiene su toque de religiosidad o místico, vamos a llamarlo de esa manera, o mágico. Así es. Es llamado Sedifodi en lengua yeguana. Sí, y es utilizado en rituales de sanación por el chamán de la tribu. Es utilizado para fiebres, por ejemplo, cuando hay picaduras de mosquitos, inclusive utilizado para tratamiento de picaduras de serpiente de baja toxicidad y malestares estomacales. Es algo que ellos utilizan comúnmente en su día a día, siempre procesado por el chamán de forma de medicina, ¿no? Entonces, lo más bello de todo esto es que tiene un ritual de recolección, que es que cuando llueve en la selva, brota mucho el aroma de esta pimienta. Entonces, ahí en ese momento está el Suamo cerca, que es un dios ancestral de ellos, a quien ellos le piden permiso para recolectar la cantidad adecuada y poderlo utilizar, ¿no? Cuando me dices dios ancestral, presumo que por allí viene el nombre del producto. El nombre ancestral. Bueno, te digo, el nombre ancestral. De repente me adelanté muchísimo, pero como me dice un dios ancestral, ¿qué vamos a decir? Eso, digamos, fue fortuito, fue casualidad. Ya habíamos decidido que se iba a llamar ancestral. Eso fue un poco en una conversación una vez con una señora y que nos comentó así el nombre ancestral y nos pareció apropiado, mitológico, y lo bello ancestral es que es ancestral en casi todos los idiomas. En francés es ancestral, en inglés es ancestral, en español es ancestral. O sea, no es una palabra que tienes que cambiar dependiendo del idioma, ¿no? Y menos en lenguaje, ¿cómo se llama en el Amazonas? Yeguana. Sí, ahí sí. Entonces, bueno, primero queríamos contar con, por supuesto, bendición de ellos para poder utilizar esto. Y bueno, empezamos todo un proceso de... O sea, que hablaron con el chamán, se sentaron con el chamán y... Bueno, a través de Charles, sí. Ok. Correcto. Charles fue como el puente. Pero que además ya había sucedido, llámalo un proceso histórico, documentado y de investigación, porque cuando estamos hablando de hecho ya para otros productos también que tenemos, que después te iré comentando, un licor que utilizamos también una fruta del Amazonas. También contamos con bendición del chamán para utilizarla, porque son cosas que son de la alacena de ellos, que en Venezuela no hemos explotado al 100% todos los ingredientes que tenemos. Hay una variedad de ingredientes espectacular, de verdad, allá. Y bueno, ya ahorita viene una onda de crecimiento gastronómica súper importante ya desde hace unos años en Venezuela, y ya cada vez se están utilizando más ingredientes exóticos y raros, ¿no?
Entonces, bueno, ya estábamos claros de quién iba a ser nuestro protagonista, iba a ser esta pimienta, pero queríamos pues acompañarla, como te dije, muchos ingredientes de nuestra alacena, de nuestra cocina, ¿no? Entonces, bueno, primero una ginebra, para que sea ginebra tiene que tener enebro, eso no crece en Venezuela. Entonces, bueno, nosotros buscamos traer cada ingrediente de su zona más ancestral. De origen, sí. Lo que vamos a hacer, cuéntanos un poquito para irnos a una buena musiquita. O sea, terminamos aquí, luego nos vamos a una buena musiquita y de venida arrancamos con todas las líneas o las variedades, llamarlo de alguna manera, que tiene ancestral. Perfecto. Pero cuéntame, terminemos con lo del enebro. Pues sí, entonces el enebro lo traemos, tiene raíz de angélica, semillas de cilantro, malojillo, conocido como lemongrass acá, pimienta guayabita, que es la pimienta jamaica, concha de lima, tiene pimienta rosada, tiene hojas de bay rum, tiene esta pimienta que crece en la selva amazónica de Venezuela y, bueno, algo que da siempre mucha curiosidad, el color. Es 100% natural, es logrado con una planta nativa de Venezuela que no da olor ni sabor, solo da ese color por el pH que tiene la ginebra y desaparece al momento que tú la mezclas, ¿no? Tú te haces un gin and tonic con ella y queda totalmente transparente. Bueno, yo creo que con esa descripción que nos está haciendo Sebastián, vamos a tener que dejar una de estas muestras a los chicos acá de la radio y la otra es que ya le va provocando una buena ginebra ancestral. Vámonos con una buena musiquita, David, y ya volvemos. Y bienvenidos a Hispanos. Además pueden escuchar esta entrevista o a través de la 14.5 FM, la radio que tú mereces. Y sin perder más tiempo, ni de comerciales, ni de absolutamente nada, seguimos con Sebastián Troillet y seguimos además, porque es que todo esto es novedad, como dicen aquí, ¿no?
Cuéntanos un poquito, ya nos hablaste de los ingredientes, ya hablamos del color, que es lo primero obvio que llama la atención, que es visualmente, tú dices, bueno, ¿cómo le dan este color? Ya Sebastián nos dijo que es Así natural. Es, 100% natural, y eso lo demuestra el hecho que desaparezca, ¿no? Porque cuando tú utilizas un tinte, inevitablemente la bebida pinta, como algunos licores que se utilizan en mezclas, que cuando los mezclas, pues el trago queda rojo, queda anaranjado, es porque son colorantes que inevitablemente van a pintar. Esto sencillamente es una reacción por el pH que tiene la ginebra. Al momento de nosotros diluirla, hacemos con parte del agua que utilizamos para diluirla una infusión en esta planta que te comenté, y por el pH que tiene el gin se puso de este color, así hasta que es un poco tornasol, y que además fortuitamente... O sea, eso ocurrió en una fase de laboratorio. Totalmente, Okay. totalmente. Y fue algo así, vamos a decir, accidental, si se quiere, porque nos las trajeron para usarla, nosotros la olimos, no olía nada. Nos dijeron, mira, se utiliza mucho en infusiones para cuando tienes la gente tiene artritis, tiene dolores de huesos o inclusive dolores de articulaciones, lo utilizan en infusiones. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacernos un té por lo menos. Exacto, porque es que hay mucha gente que compara las bebidas con los remedios, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo, un pacharán sí, un robitecín, por decirte. Entonces yo me imagino que en esa fase de laboratorio donde surge todo... Ya habíamos decidido ya nosotros que la imagen de la ginebra iba a ser morada, y mira, cuando echamos el té en la ginebra se puso de ese color. Robert, pero otro elemento dijimos, causalístico, para mí causalístico total. Mira, España es un país consumidor de ginebra. Así es. Y tiene muy buenas ginebras. Pero con esta ginebra, yo creo que una de las bebidas más típicas, podríamos decir, del español, para el aperitivo y tal, o después de una comida, es el gin tonic. Correcto. Ajá. Y te escuché, quiero agarrar ese pedacito de la historia o la discusión, porque yo estoy seguro que con los elementos que hacen Ancestral, luego va a haber una discusión histórica, y esa discusión histórica va a ser peor que la del cacao. No, que esto se da aquí, lo otro se da allá. Bueno, más allá de eso, me estabas diciendo, ¿de dónde es el gin tonic? Mira, el gin and tonic se originó, como muchas cosas, de forma casual, vamos a decir, ¿no? En las expediciones de Inglaterra en India, pues muchos soldados estaban sufriendo bajas a causa de la malaria. Y uno de los primeros tratamientos conocidos para el parásito era la quinina. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso era súper amargo, era desagradable de tomar. Claro, cruda. Sí, entonces, bueno, se inventaron básicamente empezar a echarle pues azúcar y agua, ya agua en la infusión que hacían para tomarla, pero ponerle un poco de azúcar para que no fuese pues tan amargo. Entonces, a raíz de eso se inventó un poco la tónica, y ya luego los soldados decidieron agregarle gin. ¿Cómo debe ser? Para pues que fuese un poco más divertido todavía, y para que también inclusive mejorara aún más el sabor, porque bueno, era como te digo, era como una penitencia tomarse eso, pero era el tratamiento. Sanaba, y yo estoy claro que en esta nueva neurología y somatización, todo eso es así y es interesantísimo. Mira, como el tiempo en la radio se va demasiado rápido, y el tema de Ancestral es tan interesante, porque esa es la palabra, independientemente de que esté aquí, es demasiado interesante. Vamos a las líneas que tienen actualmente Ancestral, a la comercialización, a cómo les ha ido en Europa, específicamente en España. Pero cuéntame, Ancestral nada más no tiene la ginebra, sino que tiene otras bebidas. Sí, en Venezuela tenemos un portafolio amplio, porque Ancestral es una microdestilería, entonces eso nos da una versatilidad importante, nos permite pues inventar mucho, hacer batches pequeños de muchos productos, inclusive hacemos productos especializados para algunos restaurantes que quieran algo especial. Entonces, bueno, nuestra línea de productos abarca ya por lo menos 13 etiquetas. Sí, tenemos la ginebra Ancestral. Háblame, Sónica, yo como venezolano en el mundo, la de José Gregorio. La de José Gregorio, bueno, la de José... No, y tienen un Negroni también.
Tenemos un aperitivo. Un aperitivo. Con el cual puedes hacer Negroni, puedes hacer Spritz. Tiene una base amarga, está inspirado en los amaros italianos. Tiene una base amarga de... Me encanta el amaro Averna, por ejemplo. Me encanta. Bueno, esto fue un poco buscar hacer un amaro adaptado al trópico y al paladar puede ser un venezolano. amaro tropical. Así suena es, bien. Es eso. Y otra también tienen... Tenemos un licor dulce. Aperol, no. Algo así. Se llama aperitif. Aperitif, ok. Así es. Y funciona como sustituto del Aperol o del Campari también. Okay. Puedes utilizarlo para hacerte un Negroni, puedes utilizarlo para hacerte un Spritz. Luego, bueno, tenemos, como decías, el José Gregorio, que tiene flores de sauco y copoazú, que es un antepasado del cacao. Con un mucílago muy tropical, entonces incorporamos el mucílago en el licor, entonces es un licor ácido con una paleta de sabores. El mucílago que sale tropical. Además del cacao, del copoazú. Ok. Uh-huh. Luego tenemos un licor de frutos rojos, de frambuesas y arándanos. Uh-huh. Tenemos otra ginebra, un poco más cítrica. Tenemos un whisky, 2 whiskies hechos 100% en Venezuela, uno a base de maíz, un poco parecido al bourbon, whisky a base de maíz. Y como nos quedamos cortos de tiempo, sí, además de decirte que esta es tu casa y verlo así, gracias. Y vamos a inventar muchas cosas y esperamos tenerte muy pronto por aquí. Cuéntanos finalmente, para poder despedir el programa aquí en España, ¿dónde los conseguimos? Mira, aquí estamos en varias tiendas de especialidad, en La Fuente, en Mantequerías Bravo, en Oteca Barolo, en varios restaurantes de cocina de autor. Okay. Estamos en restaurantes Michelin también, tipo Hugo Chan, okay. Estamos en Café Murillo, en bares de World 50 Best, estamos en Salmón Okay. Gurú con un cóctel en carta que se llama paradójicamente Beneco. Uf. Estamos en Angelita, que es también, si no el mejor, uno de los mejores bares de la ciudad, también próximamente con una sorpresita por ahí. En Cara Cortada, en Devil's Cut. Y para de contar. Así es, en muchos bares. Bueno, desde aquí todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Vernos muy pronto. Así es. Nos pueden escuchar en directo a través de la 104.5 Informa Radio, la radio que tú mereces. Gracias, Seo. Gracias a ti de nuevo por la invitación.